Bien, lo que vamos a hacer es una competición entre Marx y Bakunin. Una competición en base al test PCLR de escala de evaluación de la psicopatía de Robert Hare. Según la Wikipedia, es un instrumento para evaluar la presencia o no de rasgos psicopáticos con fines clínicos, legales o de investigación. Esta prueba consiste en una evaluación mediante 20 ítems. Cada uno se evalúa de forma independiente según la descripción clínica del manual a partir de una entrevista semiestructurada donde el profesional debe valorar entre 0 y 2 cada pregunta, siendo 0 no aplica, 1 aplica en ciertas circunstancias y 2 aplica completamente al sujeto evaluado. O sea, nada, un poco, mucho. Asimismo, el entrevistador debe conocer otro tipo de elementos del sujeto como historial familiar, educativo, laboral, matrimonio, consumo de sustancias, etc. El test de psicopatía de Robert Hare tiene como objetivo una evaluación de rasgos psicopáticos presenciales en el individuo. Este test cuenta con dos factores, interpersonal afectivo y un factor relacionado con la conducta antisocial. De modo que luego hablaremos de lo que esto implica, quizás o quizás no. Pero esto es algo hecho originalmente para criminales, para delincuentes, para prever cuál era su condición de cara a evitar la cárcel o si eran realmente muy peligrosos y sobre todo para saber si era gente capaz de empatía, capaz de distinguir el bien del mal, ese tipo de cosas. Bueno, esta definición de psicópata. El caso es que vamos con Marx y con Bakunin. Compañeros en la revolución, colegas de revolución, en su organización, en su gestación teórica, pero enfrentados a la hora de crear una organización única, la internacional, llamada, donde se separaron los comunistas y los anarquistas, digamos que para siempre, siendo Marx el líder de los comunistas y Bakunin el de los anarquistas. Hemos estado hablando de ellos en estos vídeos, pero ahora lo que nos interesa son sus personalidades, este aspecto de ellos. Vamos con las preguntas del test de Hare. 1. Locuacidad y encanto superficial. Respuestas razonadas de Gemini, de la IA de Google, en base a la información que tiene y que también le he matizado, pero me parece que es correcto lo que dice. Si bien con razonamiento, esto es el punto 1, locuacidad y encanto superficial, Marx, puntuación 2 de 2. Si bien con sus enemigos era un erizo, con sus acólitos ejercía una fascinación casi religiosa. Sus biógrafos mencionan cómo su mirada intensa y su torrente verbal hipnotizaban a figuras como Engels o Liebknecht o mucha gente que se encontraba con él. Pues 2 puntos. En el caso de Bakunin, se sabe que era un tipo encantador, su encanto era físico y expansivo, era una persona sumamente atractiva, era un gigante simpático, así es descrito, era un tipo grande y tenía un carisma irresistible, podía entrar en una habitación llena de desconocidos y tras media hora de charla apasionada, convencerlos de ir a las barricadas. Si vamos con el punto 2. Sentido grandioso de autovalía. Esto se refiere a un sentimiento hinchado de la propia importancia y de las habilidades. Marx no creía que tenía una teoría, creía que él era la verdad. Se comparaba a sí mismo con Prometeo y en sus cartas trata a los demás pensadores como insectos que deben ser aplastados por no estar a su altura. Su sentido de superioridad
era tan extremo que nunca aceptó un error. Bakunin, según esta respuesta, su grandiosidad era de otro tipo, la de destructor elegido. Se sentía investido de una misión mística para derribar civilizaciones. A pesar de estar arruinado y perseguido, actuaba como si fuera el soberano del caos mundial, creando sociedades secretas donde él era el único comandante real. Tendría que investigar esta un poco, pero vamos a darles los 2 puntos a Marx y 2 a Bakunin, empatados a 4. Vamos con la tercera, la necesidad de estimulación, la tendencia al aburrimiento. Tanto Marx como Bakunin era gente que vivía al límite, que no tuvo descanso. Marx tuvo 6 hijos sin tener dinero, huyendo de un país a otro. En fin, vivió siempre en el filo de la navaja y se merece 2 puntos, mientras que Bakunin todavía más. Aquí te dice: un adicto a la adrenalina revolucionaria. Si había una revuelta en una punta de Europa, allí corría él sin plan ni fondos, no soportaba la vida cotidiana. De hecho, él sí iba a las barricadas, a diferencia de Marx, y le gustaba la acción. Estaba adicto a ella, efectivamente, por lo que sabemos. Vamos con la 4, o sea, 2 y 2 también. 2 puntos, 2 puntos, vamos 6 y 6. Vamos con 4. Mentiras patológicas. Marx era un mentiroso patológico. Yo esto lo discutiría. Yo creo que miente constantemente. Aquí te dice que en el Capital utiliza datos de informes industriales de hace 20 años, hacía 20 años, obsoletos. Retrata una miseria que ya está mejorando, pero su objetivo no es la mentira propiamente. Luego hay muchos engaños reconocidos. Aquí se habla del el hijo ilegítimo que tuvo con su criada y que no se lo contó a su esposa, a Jenny, y utilizó a Engels para que hiciera del padre del niño. Era mentiroso, pero no patológico. Vamos a darle un 1, mientras que Bakunin tampoco creo que fuera especialmente mentiroso, era fantasioso. Aquí te dice que su especialidad era inventar organizaciones secretas que solo existían en su cabeza, como la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Convencía a la gente de que tenía miles de seguidores. No estoy seguro, vamos a darles un punto. El 5 es conning manipulative, estafador manipulador, el uso del engaño y la manipulación para engañar, defraudar o explotar a los demás con el fin de obtener beneficios personales. Bien, Marx fue un explotador profesional de su entorno. Su relación con Friedrich Engels es el caso de estudio definitivo. Lo manipuló emocionalmente durante 40 años para que financiara su estilo de vida burgués, apelando a la causa mientras gastaba en lecciones de piano y bailes para sus hijas. Efectivamente, cuando el amante de Engels, Mary Burns, murió, está la famosa carta en la que Marx lamenta que no hubiera muerto su madre en lugar de la amante de Engels, o sea, la madre de Marx, ¿no? Y acto seguido le escribe parrafadas y parrafadas pidiéndole dinero. Manipulando el dolor de su amigo para sus propios fines económicos, era increíblemente manipulador Marx. Bakunin era un estafador de las finanzas, también pedía préstamos que sabía que nunca devolvería a todos sus colaboradores, admiradores, a los grupos socialistas, anarquistas. El caso más célebre es el de la traducción de del Capital al ruso. Aceptó un generoso adelanto de un editor, gastó el dinero, no escribió una sola línea y luego permitió que su secuaz Nechayev, el anarquista terrorista original asesino, amenazara de muerte al editor para que no reclamara la deuda. Era una persona así, Mikhail Bakunin. Bien, 6, falta de remordimiento de culpa, 2 y 2, todos ellos, en todo ello, por supuesto. Marx mostró una frialdad casi patológica ante las tragedias humanas cercanas. Ahí hablábamos de Mary Burns, la criada y amante de Engels, que bueno, su frialdad es algo absolutamente tremendo.
pero hacia todas las personas. La muerte de su propia esposa, Jenny, la que estuvo siempre a su lado, admiradora de él, tremenda, fue tratada con gran desafección. Bakunin es un hombre que impulsa a las revoluciones, al destruir, llama destrucción a la muerte de otros, ¿no? Y, y realmente no parece tener corazón, ¿no? Sencillamente. Al final, o sea, cuando se hace mayor, sí que parece, pero le vamos a dar un 2 de 2 por la imagen por lo que crea y por su actividad principal. 2 de 2 van empatados por ahora. La séptima, afecto superficial. El afecto de Mars abraza y es amigo de gente a la que acto seguido, una vez que no le dan dinero o que le da por ahí, pues le insulta brutalmente. Bakunin hace aproximadamente lo mismo, tiene una bondad expansiva, pero esos mismos amigos les roba dinero o les desea una muerte segura si no se lo dan. Vamos por la falta de empatía. La falta de empatía de Marx ya está dicha, de Bakunin también, pero está en su teoría, ¿no? Su empatía por los obreros, proletariados, es en mi opinión ninguna, ya que los tratan como a ganado y como una masa informe, pero no digamos sobre los enemigos, ¿no? Que simplemente son eliminados, es gente que no. Mm, Y esto se ve, según esto, en la correspondencia privada de Marx, ¿no? Donde llena de epítetos deshumanizadores, especialmente racistas y clasistas en su correspondencia privada. El sufrimiento de los obreros en las fábricas no era algo que le doliera, sino un hecho dialéctico necesario para el colapso del capitalismo, mientras que Bakunin veía la violencia y el asesinato político una frialdad estética. La relación con Echayev en el manual del revolucionario es delatador y esto es así. El máximo en estos, todos ellos, ¿no? Luego, estilo de vida parásito, pues ambos vivieron de sablear, nunca realmente trabajaron, tuvieron muchísimo dinero, de herencias, del dinero que les dieron, de su mujer en el caso de Marx, que simplemente dilapidaron y para seguir pidiéndoles a otros y especialmente el caso de Marx con Engels es sangrante, pero con mucha otra gente, ¿no? 2 de 2, grandes sableadores, muy parasitarios. Poor behavioral controls, pobre control de la conducta, irritabilidad, molestia, impaciencia, amenazas, agresión, abuso verbal. Más o menos está describiendo lo que sabemos de Marx y que se puede leer en sus textos, ¿no? Actúan de forma impulsiva ante lo que perciben como insultos o desafíos. Marx era famoso por sus estallidos de furia volcánica. Mikhail Bakunin solía mantener una facha de gigante bondadoso, eh, pero tenía estos ataques de ira. Su ira no era un grito, sino un incendio, capaz de gran violencia, aunque yo creo que está más derivado hacia afuera, no personalmente. Tenía esta fama de bonachón, a diferencia de Marx. Vamos a darle un punto menos. Es habitual en Bakunin, pero muy frecuente en Marx. Vamos con el 11, la promiscuidad sexual. Marx, bueno, tuvo, tuvo una hija con su criada, Helen Dermot, un hijo, perdón, Freddy, al que nunca reconoció, ¿no? Naturalmente, pero estaba en contra de la promiscuidad sexual de otros comunistas y anarquistas. Le vamos a dar un 1. Y Bakunin merece un 0 porque se supone que era impotente realmente, aunque se casó y eso, pero no estaba en eso. No eran promiscuos sexuales. El 12, Early Behavioral Problems, problemas de conducta tempranos. Marx era problemático, maltrataba a sus hermanas, dice que las hacía jugar a que eran sus caballos, haciéndolas galopar cuesta abajo,
Y luego Bakunin sí fue terrible porque bueno, siempre se metió en líos con su familia desde niño y se sabe de su instrucción militar. Bakunin era un aristócrata ruso y las instituciones en las que estuvo estudiando siempre tuvo todo tipo de problemas. Ahí gana Bakunin, vamos a dejarlo en 0 y 2, 1 y 2. Gana por un punto. El punto 13, falta de metas realistas. Yo diría que ambos sí tenían metas realistas. Mm, sí tenían metas realistas porque bueno, tuvieron éxito en lo que hicieron. Al final era realista. Uno era destruir la sociedad burguesa y otro también. Uno para crear una dictadura del proletariado o algo así, avanzar la historia. Y el otro por simplemente destruir la propiedad privada. Eran realistas, eran absolutamente demenciales, ¿no? Pero se comprobaron ciertas. Mm, Quizás la de Bakunin es menos realista. Y quizás la de Marx no es tampoco muy realista porque no, no iba a pasar lo que dijo, pero un 1 un 1 un 2 cualquiera, no estoy seguro de esa. Bueno, la impulsividad. Karl Marx bueno, vivía a base de arrebatos y Bakunin otros, ya lo hemos visto, 2 y 2. Irresponsabilidad, son totalmente irresponsables de sus acciones, de lo que hacen intelectualmente, digamos. En su vida personal, pues también, que se meten en problemas todo el tiempo. Hay que recordar que dos de los hijos de Marx murieron posiblemente por desnutrición, por falta de no estar mantenidos, a pesar de que Marx podía haberles mantenido con cualquiera de sus herencias o si hubiera trabajado. No lo quiso hacer porque se veía como un salvador de un tipo. Daban igual, ¿no? Eh, Incapacidad de aceptar la responsabilidad es el 16, 2 y 2. Mm, el 17 son muchas relaciones de corta duración, relaciones sexuales, pero maritales, pero también puede referirse a la amistad. Yo diría que Bakunin le gana porque Marx mantiene los amigos constantemente, en realidad, 0-0. Y luego, delincuencia juvenil. Marx tuvo problemas por embriaguez y alteración del orden público, además de participar en un duelo ilegal donde resultó herido. No era un criminal de calle, no era un navajero. Y Bakunin, pues sí tuvo muchos problemas de insubordinación y todo esto. Le vamos a dar un punto a Bakunin, ninguno a Marx. Y vamos con el revocación de la libertad condicional, o sea, no cumplir con las condiciones de su libertad. Los dos fueron expertos en no hacerlo, pero Marx fue más cauto cuando, después de ser expulsado de Alemania, de Francia y de Bruselas, de Bélgica, por incitar a la rebelión, pues va a Inglaterra y entonces ahí le dicen que no podrá hablar contra el orden político inglés y no lo hace durante 20 años. Lo cual, vamos a darle un 1. Mientras que Bakunin es expulsado de todas las partes, una vida muy aventurera y realmente nunca cumplió las condiciones de esos acuerdos. El condicional, de modo que 2 puntos a Bakunin. Y finalmente la versatilidad criminal, un historial diverso de tipos de delitos, independientemente de si el sujeto ha sido arrestado o condenado por ellos, se siente cómodo en el engaño, la violencia, el robo, la difamación o la conspiración. En este punto ambos tienen que tener el máximo. Con lo cual, esto nos da un resultado que he puesto aquí. No sé si es exactamente como hemos dicho, pero este es el resumen generativo del test de Herr de Karl Marx y Mikhail Bakunin.
y nos da que Karl Marx, la puntuación máxima es 40, a partir de 30 se considera, una puntuación superior a 30 se considera indicativa de psicopatía clínica. Bajo este escrutinio, ambos sujetos presentan perfiles de alta severidad caracterizados por el vicio de la insaciabilidad, narcisismo grandioso y otros detalles. Karl Marx 32 puntos sobre 40 y Mikhail Bakunin 34, atención, 34 sobre 40, con lo cual Mikhail Bakunin en esto le ganó a Marx.